En esta ocasión comenzaremos a hablar sobre las soluciones formales a la ecuación de transporte en el caso plano paralelo. Primero vamos a recordar brevemente la forma general de la ecuación de transporte que tenemos en esta ecuación. Aquí estamos escribiendo el cambio del vector de intensidad respecto a un elemento de trayectoria S, ds, y lo estamos escribiendo de la forma más general posible. Tenemos que el cambio del vector de intensidad con respecto al tiempo y con el producto del cambio del tiempo respecto a la elemento de trayectoria, más el elemento, más la diferencial del vector de intensidad respecto a la trayectoria. Sabemos que es la derivada total esencialmente del vector de intensidad relativo a la trayectoria. El primer término se reduce a este término, dado que dt en ds es esencialmente el inverso de la velocidad de la luz. Y el segundo nos queda igual de esta forma. Y en el cambio total, digamos, del vector de intensidad, como ya sabemos, debe ser la emisividad menos la extinción por el vector de intensidad, como ya vimos, por conservación de fotones a lo largo de un rayo, como ya vimos antes. Y aquí nada más estamos dando la definición de la derivada parcial del vector de intensidad con respecto al elemento de trayectoria en términos de los tres ejes X, Y y Z. Enseguida escribimos lo mismo, pero ahora en coordenadas esféricas, transformando de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Y ahora nos queda que la derivada parcial del vector de intensidad respecto al elemento de trayectoria queda en términos del coseno de teta por la derivada del vector de intensidad respecto a r, el vector radial, menos el seno de teta sobre r por la derivada del vector de intensidad respecto al ángulo teta. Recordemos que el ángulo teta va de menos 90 a 90 grados y nos dice esencialmente mide la distancia angular respecto al eje z, el eje vertical. Y estamos despreciando esencialmente cualquier cambio en la dirección azimutal. El coseno de teta, como recordaremos, lo podemos escribir como mu, que va de -1 a 1. Esta forma en que parametrizamos el coseno de teta esencialmente con esta variable de dirección, digamos. Y entonces el segundo término nos queda, se puede escribir en términos de mu como 1 menos mu cuadrada sobre r. Y bueno, nos queda igual del otro lado de la ecuación de la misma forma. Y dividiendo ambos lados de la ecuación por la extinción alfa, escrita en términos de kappa por rho, recordemos que alfa siempre va a ser igual a kappa por rho, donde alfa es el coeficiente de extinción y kappa es la opacidad, recordemos. Entonces nos queda la ecuación escrita simplemente de esta forma, y ahora en términos de la función fuente, recordando que la función fuente es idéntica a j dividida por alfa y a la intensidad. Y finalmente en la aproximación plano paralela, donde solo tenemos cambios en capas sucesivamente más altas de la atmósfera y no tenemos ningún cambio, como recordemos, dentro de esa misma capa en la atmósfera, nos queda la ecuación que ya habíamos visto antes. El segundo término se va completamente porque no tenemos cambios en la dirección azimutal. Nos queda la aproximación plano paralela. Recordemos que esta aproximación plano paralela en general es tal cosa, una aproximación, no es válida en la vida real. En la vida real tenemos que hacer para calcular completamente el estado de radiación de una atmósfera, tendríamos que hacer cálculos en 2 o 3 dimensiones. Sin embargo, esta simplificación, esta aproximación es lo bastante buena para solucionar muchas atmósferas, al menos al nivel de la fotosfera, que como recordemos es uno de los elementos más importantes de la atmósfera y es aquel que produce la mayor parte del espectro óptico que observamos. De modo que es una aproximación muy útil para entender cómo funciona una atmósfera estelar.
La solución formal a la ecuación de transporte que acabamos de ver se puede expresar en lo que se conoce como las integrales exponenciales. Esto se cumple cuando tenemos esencialmente estas condiciones a la frontera. Esto es cuando el producto de la función fuente por el exponencial de menos tau 1 tiende a cero, lo cual ocurre siempre. Cuando tau 1 tiende a infinito, lo cual ocurre siempre por el simple hecho de que tau 1 tiende a infinito, inmediatamente vuelve este producto cercano a cero. Bueno, hace ese producto tender a cero. Y la otra condición de contorno es básicamente que no haya irradiación, no tenemos irradiación hacia la estrella desde el exterior. Esto es, la intensidad negativa en la superficie es cero esencialmente. Y con este caso encontramos que la solución está dada por estas dos ecuaciones, la parte hacia afuera de la intensidad, la que va en la dirección z positiva, se puede escribir de esta forma, y la que va en la dirección z negativa se puede escribir de esta forma. En otras palabras, la que tiene mu positivo es la que es la primera, y la que tiene mu negativo es la segunda. Em, Recordando que mu varía de -1 a 1. Podemos ver que en ambas soluciones lo que se tiene es que la función fuente es pesada por esta función exponencial. Esta función exponencial que va a pesar la función fuente hasta el punto, hasta la tau de interés para nuestro problema a lo largo del beam, el rayo de luz que estamos considerando. Y lo mismo vemos en el caso negativo, donde de nuevo tenemos la función fuente pesada por la exponencial. Recordando que aquí mu es negativo, es menor a cero. Y por eso debemos tomar el valor absoluto de mu en este caso. Ahora bien, para los diferentes momentos de la intensidad, del vector de intensidad, que se pueden escribir en general de esta forma, como las integrales de -1 a 1 pesadas en mu, y multiplicadas obviamente por mu a la n, donde n es el momento que estamos considerando del primero en adelante, ¿no? Podemos escribir entonces la solución general de esta forma, donde esencialmente tenemos la integral de la parte positiva de mu. Estamos integrando, la descomponemos en dos integrales esencialmente, la integral de mu a la n y la integral de la intensidad propiamente dicha en términos de tau. Un tau que evidentemente, como hemos visto, está pesado también por este mu y por la exponencial de la diferencia entre profundidades ópticas, entre taus esencialmente. Y la parte hacia adentro de la estrella, que va en la dirección negativa, se puede escribir análogamente de la misma forma, donde ahora integramos de -1 a 0 y la segunda integral se hace de 0 a tau 1. Para solucionar la ecuación del momento de la intensidad que acabamos de ver, que recordemos se expresa de esta forma, aquí nada más la reproducimos para que sea más fácil seguir la continuidad. Podemos hacer un cambio de variable en el que cambiamos 1 sobre W por W, donde el valor absoluto de la derivada de mu con respecto a W es idéntica a mu sobre W. Y en el límite, cuando mu tiende a cero, W tiende a infinito, como vemos directamente de la transformación. Y W es igual a 1 cuando mu es igual a 1, como vemos directamente de la transformación. Haciendo ese cambio de variable, entonces podemos escribir la integral de los momentos de la intensidad de esta forma, como lo tenemos aquí, donde nos va a quedar ahora una integral sobre la profundidad óptica, una integral de la función fuente sobre la profundidad óptica, esencialmente de t mu a infinito para la parte hacia afuera, digamos, de la estrella, y de 0 a tau nu para la parte hacia adentro de la estrella. Y eso convolucionado con esta integral de la exponencial de la diferencia de las profundidades ópticas multiplicadas por W y divididas por W a la n-1, donde vemos que ya hemos subsumido esta parte de la integral en términos de tau mu sobre mu, y la parte de mu a la n de este lado. Y lo mismo para el caso de la integral de la intensidad hacia adentro.
excepto por el signo, obviamente, que va a depender de -1 a la n. Esta integral que tenemos aquí, la segunda integral que tenemos en cada uno de los términos, se conoce como la integral exponencial. Y se puede escribir así. De esta forma tenemos la integral exponencial de n+1 de la diferencia de las profundidades ópticas en d tau nu esencialmente. Y lo mismo de este lado para el caso de la integral hacia adentro. Y la enésima integral exponencial entonces queda definida de esta forma, como la integral de 1 infinito de e a la menos x w sobre w a la n de w, o en términos de mu, como la integral de 0 a 1 de e a la menos x sobre mu por mu a la n menos 1 por de mu sobre mu. Vemos inmediatamente cómo esta integral exponencial pesa a la integral de la función fuente a lo largo de la trayectoria, a lo largo de la profundidad óptica que estamos analizando. Y vemos entonces cómo la integral exponencial va a modificar, va a ir cambiando la forma de la función fuente a lo largo de la trayectoria, a lo largo del rayo de luz que estamos considerando. Y esencialmente vamos a ver ahora los diferentes casos de soluciones para esta convolución entre la integral exponencial y la integral de la función fuente a lo largo de la trayectoria óptica que consideramos. Para darnos una idea general del comportamiento de las integrales exponenciales, vemos lo que ocurre cuando x es mucho mayor a 1. En este caso, la enésima integral exponencial de x se puede escribir como esta expansión en serie. Vemos esencialmente que el primer término es e a la menos x sobre x y que los subsiguientes términos van corrigiendo ese término inicial en función del valor de n y a x más grande las correcciones son más y más pequeñas. De modo que cuando x es muy grande, todas las funciones, todas las integrales exponenciales, independientemente del valor de n, se aproximan como 1 sobre x por e a la menos x, el primer término de la expansión en serie. Y eso lo podemos ver gráficamente aquí. Vemos aquí las primeras tres integrales exponenciales para las primeras tres n's, 1, 2 y 3. Y vemos cómo se comportan con x. Vemos que las tres para x grandes tienden al valor asintótico que estamos viendo aquí, 1 sobre x por e a la menos x. Y vemos cómo cada una de ellas es diferente, tiene diferente amplitud para x pequeños. Para n igual a 1 hay una singularidad en x igual a 0. En x igual a 0 la función exponencial tiende a infinito para n igual a 1, pero no ocurre para n igual a 2, n igual a 3 o para órdenes mayores. Cuando escribimos las ecuaciones para los momentos de la intensidad en términos de la integral exponencial, las conocemos como ecuaciones de Schwarzschild-Milne. La ecuación para la intensidad media específicamente se conoce como la ecuación de Schwarzschild y esencialmente recordemos que se escribe así en términos de mu, y cuando lo escribimos en términos de la exponencial, de la integral exponencial, se escribe simplemente de esta forma. Y finalmente se reduce a esta integral donde estamos pesando la función fuente por la integral exponencial de primer orden. Y vemos inmediatamente que lo que ocurre aquí esencialmente es que la intensidad media literalmente promedia tanto el término hacia afuera como el término hacia adentro de la función fuente integrada, convolucionada con la integral exponencial de primer orden. El flujo se conoce, la integral para el flujo se conoce como ecuación de Milne. Y como vemos, se puede escribir de esta forma en términos de mu, donde tenemos la componente hacia afuera y la componente hacia adentro del flujo en términos de estas dos integrales. Y en términos de la integral exponencial es la convolución de la función fuente por la integral exponencial de segundo orden. También separadas en el caso hacia afuera y en el caso hacia adentro. En este caso, a diferencia del caso anterior, no ocurre un promedio completo, sino una diferencia.
Hay una diferencia, lo que nos dice el flujo esencialmente es la diferencia que hay entre la intensidad hacia afuera o la función fuente hacia afuera pesada por la integral exponencial de segundo orden y la función fuente hacia adentro pesada por la función integral exponencial de segundo orden. Y finalmente, por completitud, la integral kappa se escribe de esta forma, como la convolución de la función fuente por la integral exponencial de tercer orden. En todos los casos lo que vemos es esencialmente es que estamos pesando la función fuente por las funciones integrales exponenciales de diferentes órdenes. En el primer caso, en el caso de la intensidad media, por la integral exponencial de primer orden. En el caso del flujo o ecuación de Milne, por la integral exponencial de segundo orden. Y en el caso de la integral k, por la función integral exponencial de tercer orden. Y otra cosa importante que debemos ver es que tanto la intensidad media como la integral K promedian tanto lo que va hacia afuera como lo que va hacia adentro de la función fuente. Mientras que en cambio el flujo hace la diferencia entre ambos casos. Y eso se ve reflejado en la definición misma que tenemos de cada uno de los conceptos que entendemos por estas cantidades, en cada una de las medidas que nos dan estas cantidades. Ahora tenemos cuáles son los valores de la intensidad y del flujo en la superficie de la estrella, es decir, cuando tau es igual a 0, para el caso donde la función fuente es isotrópica. Vemos que el caso de la intensidad se reduce simplemente a la integral de 0 a infinito de la función fuente pesada por esta forma más básica de la exponencial de menos tau sobre mu. Y para el caso del flujo vamos a tener que se reduce a la integral de nuevo de la función fuente pesada por la integral exponencial de segundo orden integrado de 0 a infinito. En esta figura podemos ver cómo funciona el proceso de pesado que vimos antes en las ecuaciones de Schwarzschild-Milne. Vemos básicamente, tenemos en las tres columnas tenemos diferentes casos de profundidad óptica. Para la primera columna tenemos una profundidad óptica de 2. Para la segunda columna una profundidad óptica de perdón, para el segundo renglón tenemos una profundidad óptica de 1. Para el tercer renglón tenemos una profundidad óptica de 1/2, como vemos aquí. Lo que estamos graficando en la primera columna son por un lado la función fuente y por otro lado la integral exponencial. Como vemos aquí tiene valores que cambian hacia un lado y hacia otro de la profundidad óptica que estamos considerando. En este caso la profundidad óptica de 2, como dijimos antes, aquí la profundidad óptica de 1 y aquí 1/2. En la segunda columna lo que tenemos es el producto ahora ya de la función fuente y la integral exponencial, en este caso la de primer orden, y vemos cómo cambia de la función integral exponencial inicial al producto de la función fuente por la integral exponencial en los tres casos para las tres profundidades. Y finalmente vemos cómo ese proceso de pesado de la función integral exponencial por la función fuente selecciona esencialmente un punto un punto de la función fuente para cada profundidad óptica. Vemos aquí cómo selecciona este punto para la profundidad óptica de 2, este punto de aquí para la profundidad óptica de 1 y este punto un poco por debajo de la función fuente inicial para la profundidad óptica de 0.5, de 1/2. En esta gráfica vemos de nuevo el comportamiento de la intensidad media relativa a la función fuente para funciones fuente de diferente pendiente. En el primer caso tenemos cómo se comporta la intensidad media para una función fuente constante para diferentes valores de la profundidad óptica. Y vemos claramente cómo para profundidades ópticas grandes la intensidad media sigue completamente a la función fuente. Y para valores de tau pequeños, para valores de la profundidad óptica pequeña,
se va separando de la función fuente hasta llegar alrededor de un valor de un medio relativo a la función fuente. Recordemos aquí que J es esencialmente el producto que vimos antes de E1 por S, o bueno, la convolución de la integral exponencial de primer orden por la función fuente. En el caso de aquí en medio tenemos la misma función fuente que teníamos en la lámina anterior, con los 3 puntos que observamos, que analizamos detalladamente a punto 5, 1 y 2 de profundidad óptica. Y vemos como de nuevo para profundidades ópticas grandes, la intensidad media sigue a la función fuente, y a profundidades ópticas pequeñas cae a valores ligeramente menores de la función fuente. Y acá vemos el caso más extremo de una función fuente con una pendiente muy grande, y vemos cómo la intensidad media queda por encima de la función fuente en este caso específico, cuando la pendiente de la función fuente es tan grande. En todos los casos vemos que la profundidad óptica, perdón, que la intensidad media se desvía de la función fuente a valores pequeños de la profundidad óptica, pero esta variación va a depender de la pendiente de la función fuente que tengamos en cada momento. Ahora vemos una gráfica similar a la que vimos en la lámina anterior. La diferencia es que ahora estamos viendo la convolución de la función fuente comparada con la integral exponencial de segundo orden. En otras palabras, estamos calculando el flujo. Recordemos que en este caso sumamos y restamos los flujos que corresponden a la componente o a la integral exponencial de segundo orden que va hacia afuera de la superficie, hacia afuera de la estrella, y la que va hacia adentro. Seleccionamos entonces de nuevo un cierto punto de la función fuente. Y vemos aquí claramente cómo la integral exponencial de segundo orden cae mucho más rápido que la de primer orden. Y otra cosa importante que tenemos marcado aquí son el punto de la profundidad óptica igual a 2/3 y menos 2/3 comparados con una cierta profundidad óptica tau nu, que representan el lugar de la aproximación de Eddington-Barbier para, para el caso del flujo hacia afuera a una cierta profundidad óptica tau nu, si recordamos de cuando vimos esta aproximación.